Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19 y 20. El bautismo en agua. Amén. Y la palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Te doy gracias, Padre eterno, Padre celestial, por esta oportunidad que nos das de reunirnos aquí para poder dar esta linda enseñanza que es el bautismo en agua. Te pido que seas tú, Espíritu Santo, hablando a través de mis labios, y prepara el terreno de mis hermanos y hermanas para que puedan ellos dar mucho fruto de esta semilla de tu palabra que se está sembrando en este momento, y que podamos dar frutos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Como muchos han podido escuchar sobre el bautismo en agua, hay diferentes maneras en cómo ciertas iglesias bautizan. Por ejemplo, hay unos de que bautizan a los niños aún hasta cuando están ya casi recién nacidos, están muy pequeñitos. Y a ese bautismo se le llama el bautismo de aspersión, que por lo general lo hacen los católicos y los ortodoxos. ¿Y qué significa aspersión? Es cuando se rocía un poquito de agua muy fina a las personas, y por lo general cuando los hacen a los bebés les echan solamente agua rociada en su cabeza. Esa es una manera de bautizar, y como les dije al principio, esta es una manera como lo hacen los católicos y los ortodoxos generalmente. Y también nosotros los cristianos evangélicos usamos el método de sumersión. ¿Cuál es el método de sumersión? Es cuando uno se sumerge completamente al agua, todo el cuerpo. Pero en esta tarde yo les voy a enseñar el método que Jesús nos enseñó. Les voy a hablar basado a lo que dice la Biblia, basado a lo que dice su palabra. ¿Cuál es el auténtico bautismo y para qué sirve? Bautismo en agua viene del vocablo en griego baptizo, que significa sumergir, hundir o lavamiento con agua. Muchas veces nos podemos preguntar, ¿y por qué siempre la hermana nos trae palabras y nos tiene que decir, esta palabra viene del origen griego, viene del origen hebreo, viene del latín? Cuando nosotros especificamos cuál es el origen de esa palabra, es porque en ese entonces, cuando fue escrita la Biblia, estaba escrito en griego. Y es por esa la razón que nosotros traemos el verdadero significado como fue escrito en su lengua original. Y es bautizo, que es baptizo, que significa sumergir. ¿Cuál es el significado del bautismo? Es un testimonio externo de lo que ha ocurrido internamente del creyente. El bautismo es claramente el símbolo de una iniciación de una vida cristiana. Y esa es la decisión que usted ha tomado en este momento, hermano y hermana. Yo no sé exactamente cuántos se van a bautizar. Tal vez pueden ser 10, y Dios quiera, si alguien solamente ha venido de visita y ha aceptado a Cristo y toma la decisión en este momento, es su oportunidad. ¿Y cuál es el simbolismo? Es que ilustra la identificación de un creyente con la muerte de Cristo, el entierro de Jesucristo y su resurrección. Eso es el simbolismo del bautismo. Cuando baja a las aguas, ahí está muriendo a ese hombre, a esa mujer con su manera antigua
de manera de pecado de vivir antes. Ese hombre, esa mujer muere al yo, muere al pecado. Así como Jesucristo un día murió por nuestros pecados, porque Él no tenía pecado. Y cuando uno se levanta ya de las aguas bautismales, ya está resucitando a una nueva vida. Somos nuevos ya renovados, ya dejamos esa vida antigua manera de pecar. Es una decisión que nosotros estamos tomando públicamente, lo que ya ocurrió internamente en nosotros. Estamos diciendo, hoy soy para Cristo, hoy vivo para Cristo. Amén. ¿Y cuál es el significado del bautismo? Se lo voy a hablar basado, como les dije al principio, en lo que dice su palabra. Romanos 6, del 3 en adelante. Y dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. Por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí, cuando ustedes lo pueden leer detenidamente en su casa, si gustan, en Romanos 6, 3, 6. Aquí está haciendo bien claro cuál es el verdadero significado del bautismo, que representa la muerte, la sepultura y la resurrección a una nueva vida en Cristo. Es lo que yo les estaba explicando al principio. No es que nos borra del pecado original de Adán y Eva, como algunos dan ese concepto, ¿verdad?, del bautismo. Pero el verdadero bautismo es el arrepentimiento de esa vida llena de pecados que nosotros traíamos. Es por esa la razón que es necesario que el que se va a bautizar, la que se va a bautizar, sepa qué es lo que está haciendo, que es arrepentimiento de pecados y haciendo públicamente de que ya es una nueva persona, que ya tiene una nueva vida en Cristo. Es una iniciación de la vida cristiana. También en Colosenses 2:12 nos habla, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Aquí también nos está dando otro concepto. Pero en toda la Biblia hay muchos textos bíblicos que nos especifican, pero yo solamente les traigo estos 2 versos de la Biblia, pero hay muchos más. ¿Por qué debemos de bautizarnos? A veces nos podemos preguntar, pero ¿y por qué me voy a bautizar si yo ya acepté a Cristo, yo no hago nada malo? Y nos podemos poner cualquier excusa. No, no es necesario. Sí lo es. Y vamos a ver, ¿por qué debemos de bautizarnos? Lo debemos de hacer como un acto de obediencia a Jesucristo, pero ¿de qué manera? Se podrá preguntar. En el primer versículo de la Biblia que yo cité, que yo les leí, hablaba de que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Y qué más dice? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto fue lo que Jesucristo dijo antes de su ascensión, antes de irse nuevamente al cielo. Es una ordenanza. Él nos lo pidió. Entonces nosotros como hijos obedientes cumplimos con este mandato, esta ordenanza que Él dejó
Si no fuera tan importante, Él no lo hubiera dicho, pero es un mandato que Él dio. Y es más, Él también nos dio el ejemplo, lo dice en Mateo 3:13. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Imagínense que Jesucristo, Él no tenía necesidad de bautizarse porque Él no tenía pecado del cual arrepentirse. Pero sin embargo, Él lo hizo como una manera de enseñarnos a nosotros, porque nosotros lo que hacemos es seguir sus pasos, seguir su ejemplo. Entonces ese fue el legado que Él nos dejó. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a ser obedientes a ese mandato que Él dejó. Vamos a seguirle los pasos con bautizarnos. Otra razón por qué debemos de bautizarnos. Nos identificamos con Cristo en su muerte y con su resurrección. Es enterrar nuestra vieja naturaleza y darle a una nueva vida en Cristo Jesús. Esto ya se los expliqué más detalladamente al principio. ¿Por qué otra razón debemos de bautizarnos? Porque somos revestidos de Cristo. En Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Y qué es revestir? Es pasar a tener una cierta cualidad o el carácter de alguien. ¿Y cuál es el carácter o las cualidades que nosotros debemos de adoptar cuando nos bautizamos? El carácter de Cristo. Nos tendemos a parecer más a Él. Entonces nosotros, como vamos a seguir sus pasos, hacemos ese acto de obediencia, de bautizarnos, porque fue lo que Él nos pidió. Es más, antes de ascender al cielo. Entonces ahora, de repente, usted ya ni se va a dar cuenta cuando usted ya habla diferente, ya camina diferente. Las cosas que antes hacía, ya no las hace, que eran indebidas, porque ya está adoptando el carácter de Cristo, está teniendo las cualidades de Él, está fluyendo aquel amor que antes usted no tenía, aquella compasión que usted tenía por los demás. Y tal vez usted ni se va a dar cuenta. Quienes se van a dar cuenta son las personas que están a su alrededor. ¿Y qué le ha pasado a mi hermana? Bueno, si es hermano biológico, ¿verdad? Va a decir alguien, ¿y qué le ha pasado? Ya no dice aquellas palabras bien grandotas que decía, ¿verdad? Entonces, poco a poco vamos adoptando el carácter de Cristo, que si lo invitan a usted donde usted asistía antes, que era tal vez donde yo asistía antes también, ¿verdad? Ya no lo va a hacer. Amén. Esas son las razones por las cuales nosotros debemos de bautizarnos como obedientes a Cristo, siguiendo su ejemplo. Nos identificamos con Él en su muerte y su resurrección. Y somos revestidos en Cristo, adoptando su carácter y sus cualidades. ¿Cuáles son los beneficios que nosotros también obtenemos al bautizarnos? Uno de ellos es que somos hijos de Dios. Gálatas 3:26-29 nos dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos nosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Miren qué beneficio tan grande, que nos adopta como sus hijos. ¿Cómo nosotros tratamos a nuestros hijos?
son lo más preciado que nosotros tenemos, ¿verdad? Cómo los amamos y los cuidamos. Entonces nosotros llegamos a ser hijos de Dios. Qué gran privilegio. Y dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, ni varón ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que ya no hay esclavo ni libre. Quiere decir que ya no hay diferencia. Ya no somos, unos somos salvadoreños, otros guatemaltecos, nicaragüenses, ya mexicanos. No, ya somos una sola nación, pueblo santo, pueblo escogido, dice su palabra, ¿verdad? Tenemos el mismo ADN. A veces cuando yo me pongo a platicar con mi amiga en el trabajo, ella es cristiana también, y a veces no, es que acordémonos que nuestro ADN, lo que nos corre por la sangre de nuestras venas, es la que le corre a Jesucristo, porque somos una sola familia. Por eso nos llamamos hermanos, hermanas, porque somos hijos del mismo Padre. Y por tanto somos herederos también. Y dice aquí que somos linaje de Abraham. Y si nosotros somos linaje de Abraham, somos hijos de él. ¿Cuáles son las bendiciones del Padre Abraham? Esas mismas bendiciones nosotros las alcanzamos, obtenemos el favor de Dios donde quiera que nosotros vayamos. Si hay algún problema o una dificultad, el Señor nos saca de ahí porque tenemos el favor de Dios. Tenemos esas promesas que le dio el Señor a Abraham. Somos herederos, somos linaje de Abraham, pueblo escogido, pueblo santo. Y también que somos el punto número 2, otro de los beneficios que nosotros obtenemos al bautizarnos es que somos herederos de Dios. Dice en Romanos 8, 16, 17, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cuál es esa herencia que tenemos? Como les decía, primero somos hijos y luego somos herederos. Hay muchos padres que heredan a sus hijos. Y tal vez puede decir, no, hermana, yo no, ni una casita, ni un terrenito pude tener, pero le está heredando a sus hijos lo más importante, que les ha heredado, les ha hablado de Cristo, les ha heredado la salvación. Y eso es una gran herencia que ustedes, los que son padres aquí, que les están dejando a sus hijos. Esa es la mejor herencia. ¿Cuál es la herencia que Él nos promete? De que nosotros podemos tener vida eterna, que un día como Jesucristo fue glorificado, un día cuando Dios nos lleve, vamos a ser glorificados también y vamos a estar junto con Él. Esa es nuestra herencia. También el punto número 3 es otro beneficio que nosotros obtenemos al bautizarnos. Somos un solo cuerpo. Primera de Corintios 12:13 nos dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aquí nuevamente nos vuelve a decir, vea, sean judíos, griegos, o sea que ahí está hablando, no importa la raza, el color o sus cualidades, características físicas que usted pueda tener, hombre o mujer. Todo dice que se nos dio de beber de un mismo espíritu y somos un solo cuerpo, cuando la cabeza es Cristo. Vemos que una mano no le puede decir al pie no te necesito, o un oído al ojo no te necesito. Nosotros somos un cuerpo y somos edificados uno con el otro. Aquí si alguien está flaqueando en algo o está teniendo problemas, hermana, ayúdeme a orar. Hermano, ayúdeme a orar. Hermana, ¿en qué me aconseja? Mire, estoy pasando esta dificultad. Entonces nosotros como cuerpo nos ayudamos, ¿verdad? Si usted se dobla un dedito, ¿verdad? Que se doble del pie, le decía a mi esposo, yo cuando estaba más jovencita me doblé el dedo más pequeñito del pie.
y hasta ni fui a la escuela, recuerdo, porque yo no podía poner el pie porque me dolía. Hasta me hicieron burla que cómo era posible que por un dedito no había podido caminar y no había podido ir a la escuela. Pero imagínense, algo que tal vez se pueda ver insignificante. No, nada es insignificante, todo lo necesitamos, todo el cuerpo, cada una de las partes de nuestro cuerpo, por algo Dios las ha dejado, porque nos necesitamos unos con otros. Entonces nosotros al bautizarnos somos un solo cuerpo, cuando la cabeza también es Cristo Jesús. Amén. ¿Quién debe de bautizar? ¿Es el pastor o cualquier líder, representante oficialmente asignado por el pastor? Que el pastor le ha dicho a ciertos líderes que pueden bautizar. ¿Cuáles son los requisitos para bautizarse? Que a veces dicen, oh, tiene que asistir a la iglesia por 3 años. O no, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, y le sacan una gran lista. Y tal vez la persona ya va con el punto número 5, punto número 6. No, esto es mucho, dicen, no, mejor no me bautizo. Solamente hay un requisito que yo creo que usted ya lo cumplió, los que se van a bautizar. Y los que aún no han cumplido con este requisito, hoy lo puede hacer. ¿Cuál es el requisito? La única condición necesaria para bautizarse es haber creído en el Señor Jesucristo con todo su corazón, aceptarle como su único Señor y Salvador. Y si a alguien no lo ha aceptado aún, este es el día y la hora que el Señor ha preparado para usted. Amén. Entonces, ¿y cómo se basa en eso, hermana? ¿Cuál es la cita bíblica que usted me da? Hay muchos. Amén. Si es para el Señor, déselo fuerte. Si es para mí, está bien, pero para el Señor es fuerte. Amén. En Hechos 8, 36, 38, referente a un eunuco, una persona que iba leyendo los rollos del profeta Isaías, y dice, Hechos 8, 36, 38, no lo voy a leer todo porque es bien extenso, solamente una porción, y dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Felipe tenía una gran campaña evangelística por allá lejos, pero era necesario de que fuera a este lugar donde iba este eunuco en su carro. Y él venía leyendo esos rollos, y venía leyendo al profeta, ¿verdad? Donde estaba hablando sobre Jesús, que iba al matadero, decía. Entonces ahí lo podemos leer más atrás, después. Y decía, y el Espíritu Santo hizo que Felipe fuera a este lugar para que le fuera a hablar a este eunuco. Y le dice, ¿y sabes lo que lees? Le preguntó cuando se le acercó al carro. No, porque si no hay nadie que me explique. Entonces vino Felipe, y ahí le empezó a explicar de que no estaba hablando de él mismo, del profeta, sino que se estaba refiriendo a Jesucristo, y empezó a presentarle el plan de salvación. Entonces, cuando le dijo, que le hizo la pregunta, dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Fue lo único que él hizo. Y él dijo, y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y eso es lo que nosotros hemos declarado. Nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a la tierra y dio su vida por nosotros,
para que nosotros fuéramos salvos y que murió y resucitó al tercer día. Nosotros eso es lo que hemos confesado. Entonces, esa es la única condición, el único requisito, y lo demás viene por añadidura, como les dije al principio. Cuando yo empecé a ir a la iglesia, yo no me daba cuenta que tanto estaba cambiando. Yo solo seguía yendo a la iglesia y también me bauticé. Recuerdo cuando fui a la célula y me preguntaron, ¿y usted ya se bautizó? Y siempre recuerdo eso, me da risa. Sí, cuando estaba pequeña me bautizaron, que tenía hasta meses. Entonces no tenía conocimiento, no sabía nada al respecto. Pero como yo seguía yendo a la iglesia, fui aprendiendo y fui conociendo más de la palabra de Dios. Entonces, ese es el único requisito para poder bautizarse. ¿Cuándo debemos de bautizarnos en agua? En la Biblia no hay un tiempo estipulado que digamos, hoy acepté a Cristo, voy a esperar 1 año para poder bautizarme, voy a esperar 2 años. No, en todo lo que podemos leer ahí en la Biblia, de Hechos en adelante, podemos ver de que todo el que conocía a Cristo, le aceptaba en su corazón, inmediatamente era bautizado. Ahí pudimos ver el ejemplo del eunuco que fue bautizado inmediatamente después de que Felipe le presentó el plan de salvación, le habló de Cristo y él dijo, ¿y qué impide que sea bautizado? Y esa misma pregunta le hago a usted ahora, ¿qué impide que usted sea bautizada? ¿Qué impide que sea usted bautizado? Si usted ya aceptó a Cristo, ya no hay nada que le impida. Número 2, ¿qué debemos cuándo debemos de bautizarnos en agua? Otro ejemplo es el carcelero de Filipos y su familia. En Hechos 16, 23, 33. Lo voy a leer solamente el 29 en adelante. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Aquí en esta porción de la Biblia nos habla de que Pablo y Silas fueron encarcelados porque los tomaban como incitadores, como revoltosos, porque ellos andaban evangelizando y a muchos no les parecía que predicaran a Cristo. Entonces fueron encarcelados Pablo y Silas y había ahí un carcelero ahí en Filipos. Entonces él, lo pueden leer más adelante, que como habla de que ellos empezaron a alabar al Señor, a cantar himnos, entonces hubo un terremoto. Ese fue un plan que Dios tenía. Y lo que sucedió fue de que el carcelero tuvo miedo porque como se abrieron las puertas con el terremoto, pensó de que ellos se iban a escapar. Y si alguien se escapaba, cuando el carcelero, alguien tenía que pagar por esos reos de que se escapaban. Y como el carcelero de Filipos, él pensó de que se iban a escapar Pablo y Silas y los demás presos, él se iba a suicidar. Fue cuando ellos le dijeron, no hagas eso, aquí estamos. Entonces él estaba aterrado, que como, ¿y aquí qué está pasando? Están estos hombres aquí, estaban cantando, alabando, vino el terremoto y tuvieron oportunidad para irse y no se fueron, pero para escapar. Pero ese era un plan que Dios tenía, que de llevar a Pablo y a Silas ahí, estar encarcelados y a que lo golpearan. Yo no sé qué esté pasando tal vez usted ahorita en este momento, si está en un problema, en una dificultad, pero solo le puedo decir, Dios tiene un plan en su vida. A veces uno no entiende las situaciones que está pasando, pero a Pablo y a Silas Dios los llevó a la cárcel para que este carcelero fuera salvo. Usted no sabe, a veces hay personas que les toca ir al hospital para ganar a doctores y enfermeras.
o tal vez de último momento Dios obra un milagro. Y es cuando los doctores, las enfermeras o hasta el que limpia creen en Jesús. Entonces, todo Dios tiene un plan y planes de bien y no de mal. Amén. Pero volviendo al punto, cuando apenas había conocido este carcelero a Pablo y a Silas y sacándolos les dijo, señores, fue tan grande el impacto para él y les dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y puede decir, ¿y por qué tú y tu casa? Porque si usted se levanta primero y acepta a Cristo, detrás viene su familia, detrás viene su casa. Así es que yo le invito que hoy este paso grande que usted está dando, y si su familia no conoce a Cristo, ellos vienen después de usted. Cuando yo empecé a ir a la iglesia, nadie lo podía creer. Aquella muchacha que le gustaba andar en París, en nightclub y todo eso, nadie lo podía creer. Cuando pasó eso, mi hermano decía, yo quiero saber qué es lo que está pasando con mi hermana, porque ha hecho un cambio grandísimo. Y me invitaban aquí, me invitaban allá, y ya no, mis amistades empezaron a alejar de mí. Pero era porque yo ya no podía hacer las cosas que hacía antes, no porque la iglesia me lo prohibiera, sino porque el Espíritu Santo que ya moraba en mí, yo no podía hacer lo que hacía antes. Amén. Y otro ejemplo podemos ver que los que recibieron su palabra ahí en Hechos 2:41, que fue el primer sermón que dio el apóstol Pedro, que se convirtieron 3,000 personas en el primer sermón que él dio, y no solamente que aceptaron a Cristo, que aceptaron ese plan de salvación, sino que hasta se bautizaron también. Imagínense qué poder ese. Y no solamente decir, este es otro ejemplo de que fueron bautizados inmediatamente de conocer la palabra de Dios. Dice, recibieron su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000. Y por lo general, en ese tiempo solamente contaban a los hombres. Imagínense que a veces en una reunión por un hombre que hay 5 mujeres. Quiere decir que estos 3,000 que recibieron a Cristo y que se bautizaron, se cuadruplicó. Amén. Entonces pudieron haber sido más. Entonces no había que esperar demasiado tiempo, pero sí era necesario saber qué era lo que estaban haciendo al bautizarse, que era conocer a Cristo, aceptarle como su único Señor y Salvador y luego bautizarse. ¿A qué edad se debe de bautizar? Esta es una pregunta que a veces muchas personas se hacen, que sepa qué es lo que está haciendo. Es necesario que acepte a Cristo primero, sepa qué paso importante es el que está dando. Amén. Y este es la enseñanza del día de hoy. Espero que haya sido bien claro. También puede ser que a veces las personas digan, ay, pero ¿con qué intención lo está haciendo también? Que usted sepa lo que está haciendo y que lo esté haciendo de corazón, no por presión, porque a la fuerza nada es bueno. O a veces que si los papás se van a bautizar, sus hijos dicen, yo quiero bautizarme también porque mi papi se está bautizando, mi mami se está bautizando, o porque mi hermano se está bautizando, o que se sienta presionado o presionada por el líder, es que ya no aguanto el líder tanto que me está diciendo. No, eso tiene que nacer de su corazón. Pero también hay preguntas que se hacen. Bueno, pero si los que apenas conocen a Cristo y se mueren inmediatamente o tienen un accidente y no hubo oportunidad de bautizarse, ¿son salvos? Sí lo son, porque no tuvieron oportunidad para hacerlo. Si ese es el caso,
por ejemplo, del que estaba a la par cuando Jesucristo fue crucificado, que estaban dos ladrones, uno a la izquierda y otro a la derecha. Uno fue salvo y pero él no fue bautizado ni nada de eso, pero en ese momento creyó en Jesucristo y él le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero tal es el caso a veces de hay personas que se les habla, se les enseña, hermano, ¿cuándo se va a bautizar? ¿Cuándo va a dar ese paso de obediencia? Y sí tuvo la oportunidad, ahí signo de interrogación y puntos suspensivos, ¿verdad? Amén. Así es que Dios les bendiga y les felicito a los que se van a bautizar, las que se van a bautizar. Y esta es la enseñanza del día de hoy. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Gracias, Padre eterno, Padre bueno, por este mensaje, por esta enseñanza que nos has traído el día de hoy. Yo te doy gracias, Padre eterno, porque mis hermanos y hermanas hemos aprendido de tu palabra, hemos aprendido sobre el significado del bautismo, por qué lo hacemos y cuáles son los beneficios que nosotros podemos obtener, que nosotros somos una nueva familia, somos tus hijos, somos herederos y coherederos en Cristo Jesús, y que también somos un solo cuerpo donde tú eres la cabeza, Señor Jesucristo. Te damos gracias. Yo declaro que mis hermanos y hermanas tendrán esa nueva vida en ti ahora, que tendrán ese paso de obediencia que tú lo estipulaste, sí, y predicar a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te doy gracias, Padre de la gloria. Gracias, Padre Celestial, por este paso, y yo bendigo la vida de mis hermanos y hermanas aquí presentes, especialmente a los que darán ese paso de obediencia. Y yo declaro de que hoy en adelante los que se van a bautizar tendrán una nueva vida y que experimentarán cosas grandes y esas bendiciones también que tú les darás a ellos, Señor, y conocerán más del poder tuyo, Padre Celestial. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, oramos. Amén.